Bien, cordial saludo, apreciados estudiantes. Eh, Estamos entonces hoy organizando este CIPAS con el fin de aclarar dudas acerca del diseño de compensadores basados en la respuesta en frecuencia. Entonces, la idea es que interactuemos y pues nos organicemos para poder resolver inquietudes de un trabajo que ya está a prácticamente una semana o menos de una semana por concluir. Entonces, pues ya muchos de ustedes habrán avanzado en sus trabajos, ¿no? Tener en cuenta que es muy importante que ustedes compartan en los foros, ¿cierto? En los foros lo que es los avances y tener en cuenta que cada estudiante debe de entregar sus 3 diseños, un diseño en frecuencia y 2 diseños de un controlador PID. En este SIP en especial nos vamos a dedicar a lo que es el diseño en frecuencia, que es tal vez uno de los conceptos que no ha quedado como muy claro, y eso lo digo por algunos avances que se han colocado en los foros, en los grupos que yo manejo, donde pues digamos que esos puntos todavía no están como bien resueltos o bien elaborados, o comparten mucho código de MATLAB sin ninguna explicación. Y eso, pues, también es importante tener en cuenta que si ustedes comparten un código, hay que tener su respectiva explicación teórica para poder, pues, argumentar lo que allí hay. Entonces, sin más preámbulos, arranquemos. Yo quisiera que me confirmaran una cosita. Lo que pasa es que es importante que cuando ustedes ingresan al CIPAS, confirmen la asistencia en el campus virtual. Eh, yo veo acá que solamente han confirmado 3, ¿cierto? Entonces todos los que ingresan deben darle confirmar allí para que se quede registrado la asistencia, ¿sí? Entonces, no desconozco qué les saldrá a ustedes cuando ya va a arrancar el CIPA, creo que se habilita por cierto tiempo para que le den confirmar, si no, pues quedarían como fuera de la estadística y eso pues no convendría, ¿cierto? Bueno, entonces hablemos de un libro que tal vez ustedes lo han conocido y es Ingeniería de Control Moderna de Ogata. Este libro hace una explicación en su capítulo 7 del diseño de compensadores por respuesta en frecuencia. La guía tal vez nos indica que el compensador que se debe proponer es un compensador retraso-adelanto, o sea, que combina las dos condiciones. Sin embargo, hay que aclarar que cualquiera de de las dos opciones, retraso o adelanto, pueden emplearse para el diseño del compensador. No hay ningún inconveniente. En el caso mío, pues no le veo ningún inconveniente. Y pues es más sencillo trabajar solamente retraso o solamente adelanto. Entonces, pues como sugerencia, para que ustedes de pronto no se vayan a enredar allí, y pues es que desde que cumplan las condiciones de diseño, cualquiera de las dos redes es válida, bien sea atraso o bien sea adelanto. ¿Listo? Entonces, sin embargo, pues si deciden hacer la combinación de los dos, pues lo pueden hacer. Hoy vamos a hablar de esos dos diseños, un diseño en adelanto bien especificado y otro diseño pues un poco más rápido que es en atraso y mirar como las diferencias que hay de una red a otra, ¿no? Y qué características a veces convienen más dependiendo también del tipo de planta. En ese libro de Ogata, pues está bien la información, lo pueden, pues eso ustedes lo consiguen por internet en cualquier página donde puedan descargarlo. Y allí, en el capítulo 7 pues está bien especificado esas características, digamos que el sustento teórico. Hablemos un poquito antes de arrancar con eso, para que entendamos, permítanme acá. Bueno, pues, espérame un momento. Un momento, voy a revisar una cosilla.
Listo. Es que voy a configurar eh, para que las personas que ya ingresen de pronto un poco tarde no tengan que solicitar permiso para acceder a la sala, sino que ingresen de una vez. Bueno, entonces, algo muy importante es entender qué es un diagrama de Bode y entender por qué cuando se trabaja un margen de ganancia o un margen de fase, que pues yo espero que ustedes ya han consultado qué significa un margen de ganancia y un margen de fase, por qué se dan esas condiciones. Y eso tiene mucho que ver incluso con lo que ustedes vieron en el trabajo anterior o en la unidad anterior del curso, ¿sí? Entonces, vamos aquí, ahí tenemos, vamos acá, vamos a darle un color acá de línea, ahí. Entonces, hablemos de un lazo de control, ¿sí? Todos sabemos que, a ver, todos sabemos que los lazos de control, ¿sí? Tenemos acá el sumador, ¿sí? Acá la realimentación, y generalmente acá nosotros tenemos en esta línea lo que se llama pues como tal el compensador y pues la planta, ¿cierto? Y pues acá pues podrían estar involucrados otro tipo de elementos como por ejemplo actuadores que harían parte como del mismo control. Por lo general también tenemos acá un bloque de realimentación que siempre he llamado H, ¿cierto? Esa, ese típico, esa típica estructura pues nosotros la hemos visto todo el tiempo en este curso, en control, inclusive cuando ven también ustedes diagramas de bloques, y eso es un lazo de control realimentado con una realimentación unitaria, ¿cierto? Y realimentación, perdón, unitaria no, negativa, ¿sí? Una realimentación negativa y pues esos son como los bloques que conforman un lazo de control, ¿sí? Generalmente controlador, planta y ese bloque H. Si ustedes recuerdan, en la unidad anterior, viendo las grabaciones, el contenido del curso, ustedes recuerdan que eh, estos bloques o este lazo de control, ¿cierto? Debe cumplir dos condiciones, una condición de magnitud y una condición de fase, ¿cierto? Para que, pues, digamos que se dé la estabilidad, ¿cierto? ¿Quién me recuerda en qué consiste la condición de magnitud y la condición de fase para que se dé la estabilidad en este tipo de lazos? ¿Alguien lo puede decir o no lo recuerda? No sé si ustedes tienen acceso al micrófono. Sí, acá en la configuración dice que se puede permitir micrófono. Entonces no sé, porque hasta ahora pues no le he escuchado la voz, no sé. Bueno, pues estaba preguntando que si recordaban en qué consiste la condición de magnitud y fase, ¿no? Ahí. Bueno, dice, ¿cuánta variación de ganancia relativa puede soportar un sistema? Eh, bueno, tal vez Juan Carlos a lo que se refiere es a la respuesta en frecuencia, lo que él trata de describir, creo yo, según lo que le interpreto, es el margen de ganancia, ¿cierto? Pero yo lo que pregunto es la condición de magnitud y fase de un lazo de control, independientemente de la parte de la frecuencia, que es como la condición que se tomaba en cuenta cuando se diseñaba por el lugar geométrico de las raíces.
¿sí? Entonces, miren, vamos a retomar esa parte para que quede claro, digamos, lo que indica un diagrama de Bode. Cuando nosotros teníamos un lazo de control, nosotros teníamos una ecuación que llamábamos ecuación característica, ¿cierto? Si la recuerdan, es uno más, eh, en este caso, pues como hay dos bloques en la trayectoria directa, sería GC por GP por H. Y esa ecuación característica se igualaba a cero. Y esa ecuación característica era la que me indicaba la estabilidad del sistema, ¿cierto? Creo que eso sí lo recuerdan bien. Esa es la ecuación característica de un lazo de control, ¿cierto? De un lazo realimentado. Entonces, con esa condición fue que se diseñó, ¿cierto? En el lugar geométrico de las raíces. Con esa misma ecuación característica es que uno revisa la estabilidad de un sistema, ¿cierto? Porque la ecuación característica cuando se iguala a cero es donde uno calcula los polos del sistema y pues por ende define la estabilidad relativa del mismo, ¿cierto? Del lazo de control. Pues bien, entonces, ¿eso a qué conlleva? Eso conlleva a lo siguiente. Todos sabemos que estos bloques GC, GP y H son funciones de transferencia al fin y al cabo. Es decir, son expresiones que están, eh, son términos, o bueno, sí, más bien, expresiones que están representadas con la variable compleja de Laplace, ¿cierto? O sea, esta función del controlador es una función de transferencia donde nosotros tenemos expresiones en función de S, lo mismo para la planta, ¿cierto? Mi función de transferencia y lo mismo para la realimentación. Generalmente, la realimentación es una realimentación unitaria, por lo tanto, yo simplemente podría decir que esto h lo puedo hacer igual a 1 en el caso de que la realimentación sea unitaria y únicamente contaría con 1 más GC, que es el bloque del controlador, por GP, que sería la planta, igual a 0. Ahora, si nosotros vemos, pues esas son expresiones que están en función de S, en función con la variable compleja S de Laplace, pero nosotros podemos, en ese caso, si lo recuerdan, nosotros despejábamos GC por GP, ¿cierto? Y el 1 lo pasamos a restar y me queda que eso es igual a menos 1. Esta expresión que ustedes están viendo acá, GC y esta otra GP, si nosotros, pues digamos que lo reducimos al máximo, terminan siendo una expresión que va a contener una parte real y una parte compleja, ¿sí? O sea, eso termina siendo una expresión o un número complejo con su parte real y su parte imaginaria, ¿sí? Es como si yo eso termino transformándolo en una expresión A más BJ, ¿listo? Y lo mismo aquí, como si fuera una expresión C más DJ, ¿listo? Entonces, recuerden que si yo pues opero esto, todo esto se me convertiría, ¿cierto?, en un solo número complejo que yo pudiera llamar A más BJ, ¿sí? Más BJ. Recuerden que la variable S, ¿cierto?, es una variable compleja que es igual a J por omega, donde omega es lo que nosotros denominamos la frecuencia angular de un sistema, ¿sí? Que está expresado por lo general en radianes por segundo. Entonces, si yo reemplazo la S por J omega aquí en cada una de estas funciones de transferencia, ¿sí? En la del controlador, en la de la planta, ¿sí? Y si hubiera en H, pues hubiera otra función allí. Pero si yo reemplazo la S acá, porque como eso está en función de S, ¿cierto? Eso termina siendo acá, esta expresión que tiene parte real y parte compleja, pues va involucrada esta variable S, ¿sí? Entonces uno termina reemplazando la S por J omega y lo que obtengo es una expresión que yo puedo evaluar para diferentes frecuencias, ¿cierto? Para diferentes frecuencias. Por eso se dice que la transformada de Laplace me da a mí la respuesta en frecuencia de un sistema, cómo es el comportamiento en frecuencia. Y cuando hablamos en frecuencia, no piensen en hertz, ¿cierto? No, es claro la explicación. Bien, ok. Bueno, veo que no.
no ha generado ningún cuestionamiento hasta ahora, entonces voy a continuar, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Ustedes recuerdan que cuando yo tengo una expresión compleja, yo puedo convertir eso en un fasor, ¿cierto? Yo puedo convertir eso en si yo lo dibujara como en un plano cartesiano, eso sería como un vector, donde hay una magnitud, ¿sí? No sé, llamémosla m, y un ángulo, llamémoslo alfa, ¿sí? Un ángulo que es lo que llamamos una fase, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un vector que es igual a -1, observen que si yo hago la comparación de esta expresión que me pudiera quedar al final, ¿sí? Con este -1, es como si la parte real fuera -1 y la parte compleja fuera 0. Y si ustedes lo recuerdan, eso lo expliqué en la conferencia pasada, que eso es como yo tener un vector, ¿cierto? Hacia la izquierda de magnitud 1 con un ángulo de 180 grados, ¿correcto? Entonces, la condición de magnitud y la condición de fase me decía que la multiplicación de las funciones de transferencia de toda la trayectoria directa, ¿qué es la trayectoria directa? No es, o toda la trayectoria del lazo, es la multiplicación de todos los bloques que hay desde la señal de error hasta el mismo punto de realimentación. O sea, sería la multiplicación de estos tres bloques, que en el caso de H, que es unitario, me quedaría la multiplicación de estos dos bloques. Entonces, como si yo estuviera multiplicando vectores, ¿cierto? Vectores. Y esa multiplicación para la condición de estabilidad me tiene que dar una magnitud de 1, ¿correcto? Una magnitud de 1 y un ángulo de 180 grados. ¿Listo? Hasta ahí es claro la condición para que el sistema sea, pues, digamos, estable. Ok. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por contestar. ¿Listo? Entonces, eh, ¿eso a qué va, no? ¿Eso a qué va? Sencillamente, yo puedo en algún momento expresar cada uno de estos bloques, si ustedes lo recuerdan, que un número complejo yo lo puedo convertir en un fasor y lo puedo expresar como una magnitud con un ángulo, ¿cierto? Una magnitud con un ángulo. Entonces, si yo expresara cada uno de estos bloques como una magnitud y un ángulo, ¿yo qué obtendría? Yo tendría, por ejemplo, acá una magnitud 1 del bloque del compensador, digámoslo así, con un ángulo que podemos llamar alfa 1. Sí, ese es el aporte de este bloque. El aporte del segundo bloque entonces sería pues otra magnitud que llamemos magnitud 2 con otro ángulo que vamos a llamar alfa 2, ¿correcto? Y recuerden que en el álgebra de bloques, para el dominio de la frecuencia, yo simplemente cuando multiplico bloques, lo que hago es multiplicar magnitudes, ¿cierto? Multiplicar magnitudes, ¿correcto? Y los ángulos terminan sumándose, alfa 1 más alfa 2. Esto es simplemente una teoría que ustedes ya conocen desde en la teoría de variable compleja, ¿cierto? Donde ustedes ven fasores, donde ven como el cálculo vectorial y ese tipo de cuestiones. Entonces, uno termina multiplicando magnitudes y termina sumando ángulos, ¿cierto? Entonces, en frecuencia, el aporte que me da cada bloque, ¿cierto? Sencillamente es acumulativo. ¿Qué quiere decir acumulativo? Que si este ángulo, perdón, que si este bloque me entrega a mí un ángulo y este bloque me entrega otro ángulo, ¿cierto? El acumulativo sería la suma de los ángulos y la multiplicación de magnitudes. ¿Listo? A eso vamos. Conclusión que en, en frecuencia, lo que me aportan las magnitudes, ¿sí? Y lo que me aportan los ángulos son acumulativos. Y entonces, cuando se hace un diagrama de Bode, ¿qué me muestra un diagrama de Bode? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que me muestra un diagrama de Bode que está dividido en dos partes? Ajá. Dice Álvaro, que representa la magnitud y la fase en función de la frecuencia. Eso es totalmente correcto, ¿sí? Un diagrama de Bode lo que me dice a mí es cómo se comporta un sistema
¿cierto? En cuanto a magnitud y en cuanto a fase. Y cuando hablamos de magnitud y fase, pues estamos hablando precisamente de este, pues de estas magnitudes y de estas fases. Entonces, ustedes han dado cuenta que el eje de las X en un diagrama de Bode, el eje de las X me representa a mí una escala logarítmica de frecuencias en radianes por segundo. Entonces, eso lo que me dice a mí es cómo se comporta la magnitud con diferentes frecuencias. ¿Cuáles frecuencias? Esta frecuencia angular, ¿correcto? Entonces, eso es lo que me representa un diagrama de Bode. Y entonces, si yo voy a examinar, por ejemplo, la magnitud de un diagrama de Bode de un sistema en lazo cerrado, fíjense que la ventaja que tiene la respuesta en frecuencia es que la respuesta en frecuencia del lazo abierto, ¿sí? Porque esto al fin y al cabo es lazo abierto, mira, estamos multiplicando todos los bloques desde acá hasta la realimentación, o sea, es como un lazo abierto. Esa información que me entrega el diagrama de Bode o la respuesta en frecuencia en lazo abierto me da para evaluar el sistema en lazo cerrado. Entonces, los diseños que ustedes hacen ahí con compensadores en adelanto, atraso en frecuencia, realmente son diseños a lazo abierto, pero que le entregan a ustedes la respuesta del sistema en lazo cerrado. O sea que les permite a ustedes trabajar en lazo abierto únicamente como sumando los diagramas de cada bloque, pero cuando se evalúa al final es la respuesta del sistema en lazo cerrado. ¿Listo? Entonces, lo que ustedes ven en un diagrama de magnitudes, lo que les está diciendo es como la multiplicación de estas magnitudes y lo que ven en el diagrama de fase es cómo se van sumando los ángulos. O sea, eh, si yo tomara y cogiera esta función de transferencia, la multiplicara por esta otra función de transferencia, bueno, esto si fuera realimentación unitaria, digamos que es uno. Si yo multiplico estas dos funciones de transferencia y elaboro un diagrama de Bode para ya lo que es la multiplicación de esto. El diagrama de Bode me muestra cómo se comporta en frecuencia todo este bloque cerrado o este lazo cerrado. Y la fase que ustedes ven ahí, esa línea que ustedes ven en la fase, viene siendo la sumatoria de las fases de estos dos sistemas, ¿sí? O sea que si ustedes quieren confirmar, y eso lo vamos a hacer ahorita en el ejercicio que vamos a desarrollar, eh, la fase simplemente es una sumatoria de ángulos de cada bloque. Y lo mismo en las magnitudes con las multiplicaciones, ¿listo? Entonces, de esa manera es que se interpreta un diagrama de Bode, ¿cierto? Donde la frecuencia, pues es la frecuencia en radianes por segundo y me indica cómo varía o cómo responde el sistema ante diferentes frecuencias. Eso es la idea de un diagrama de bloque. Entonces, una vez ya tenemos claro lo que es un diagrama de Bode y qué me indica de un lazo cerrado, o sea, que usted lo hace en lazo abierto, pero que termina dándome la representación en lazo cerrado, ¿sí? Entonces, pues, digamos que, pues, es un diagrama sencillo de interpretar. Anteriormente, pues, los diagramas de Bode tocaba construirlos, digamos, como a mano, ¿cierto? Con unas ciertas reglas, pero hoy en día, pues, contamos, obviamente, con la herramienta que es el MATLAB, que me entrega ya el diagrama ya listo, elaborado. Entonces, ustedes solamente lo que tienen es que interpretarlo. Entonces, vamos a hablar ahora sí, conociendo ya lo que representa un diagrama de Bode, precisamente lo que es el margen de ganancia o el margen o la margen de fase. Resulta que como la multiplicación de ganancias de los bloques me tiene que dar menos uno, perdón, uno, ¿sí? Digamos, me tiene que dar uno. Entonces, recuerden que la escala de los diagramas de Bode es una escala logarítmica. Y la escala de magnitud que ustedes ven ahí no es una magnitud numérica, sino una magnitud que está expresada en una unidad que todos conocemos que es el famoso decibel. ¿Listo? ¿Y quién recuerda cómo convertimos una magnitud numérica en decibeles? Recordemos que para convertir una magnitud numérica en decibeles utilizamos, vamos a ver quién me responde, el logaritmo, correcto, logaritmo en base 10. Entonces, ¿qué pasa si una magnitud llega a ser igual a uno? ¿Sí? Si yo tengo una magnitud igual a uno,
y yo quiero transformarla en decibeles, yo utilizo pues la famosa fórmula que es 20 por el logaritmo en base 10, obviamente, de la magnitud, ¿correcto? Y resulta que cuando yo saco el logaritmo en base 10 de 1, eso me da 0, ¿cierto? Porque el logaritmo en base 10 de 1 es igual a 0. Quiere decir que cuando la magnitud es 1, yo tengo 0 decibeles. ¿Listo? O sea, cuando, en pocas palabras, cuando no hay ganancia, ¿sí? Es como si yo metiera la señal por acá, ¿sí? Por acá y obtuviera la misma señal acá en cuanto a amplitud. O sea, no hay digamos, no hay una ganancia a lo largo del sistema y pues eso significa que 0 decibeles de ganancia, ¿cierto? Y a medida que aumenta la ganancia, pues entonces estos decibeles se hacen negativos. Entonces, como la condición de magnitud me dice que para la estabilidad del sistema la multiplicación de esas magnitudes me tiene que dar igual a 1, entonces en el diagrama de Bode, ese punto de corte se va a ver reflejado en el momento en que la magnitud pase por precisamente 0 decibeles, ¿sí? Entonces, cuando la magnitud en el diagrama de Bode pasa por 0 decibeles, lo que me está indicando es que ahí está la magnitud de 1 y hasta ahí está cumpliendo la condición de estabilidad. Y por lo tanto, esa sería nuestra frecuencia de corte. O sea, en el momento en que la frecuencia omega, al reemplazarla en esta multiplicación, la magnitud de eso me dé 0 decibeles, esa es mi frecuencia de corte. Entonces, allí es donde uno revisa, cuando pasa la magnitud por 0 decibeles, uno va y revisa el ángulo a la misma frecuencia y ese ángulo debería estar en 180 grados o menos 180 grados, más bien, menos 180 grados. Entonces, si el ángulo no está en 180 grados, la idea es que se lleve precisamente el ángulo a 180 grados. ¿Y eso cómo se logra? Se logra compensando en frecuencia. ¿Qué es compensar en frecuencia? Compensar en frecuencia, pues sencillamente es que si a los 0 decibeles mi ángulo no es menos 180 grados, pues entonces la idea es que pues tratemos de llevar esa fase del sistema a 180 grados. Y ahí es donde viene el margen de fase. El margen de fase es lo que yo puedo agregarle al sistema en cuanto a fase, en cuanto a ángulo, para que me cumpla la condición de ángulo. ¿Y qué es el margen de ganancia? El margen de ganancia es lo contrario. Si yo tengo en algún momento con alguna frecuencia los 180 o los menos 180 grados, pero en magnitud no tengo los 0 decibeles, entonces la idea es llevar la magnitud a 0 decibeles. Y entonces allí hay un rango que es lo que llamamos el margen de ganancia, ¿correcto? ¿Hasta ahí está todo claro? Entonces miren ya cómo se va relacionando lo que ustedes vieron en la unidad 1 en el lugar geométrico de las raíces, obviamente también se está cumpliendo en la parte de frecuencia, ¿sí? En el dominio de la frecuencia. El lugar geométrico de las raíces es una técnica que les permite a ustedes trabajar con características en el tiempo, mientras que ahora en el dominio de la frecuencia, en esta unidad del curso, pues ustedes están trabajando es con respuesta en frecuencia, pero la condición es prácticamente igual, condición de magnitud y condición de fase, ¿listo? Entonces, ahora sí, hablemos de los famosos compensadores. Entonces, vamos aquí a aprovechar que tenemos el libro acá de Ingeniería de Control Moderna abierto y vamos a tomar algunos apartes de su texto, ¿no? Del capítulo 7. Entonces, básicamente, la diferencia entre un compensador en adelanto o uno en atraso es la posición de los polos y los ceros, ¿sí? Básicamente eso. Eh, digamos que en un compensador en adelanto, ¿sí? El polo usted lo encuentra a la izquierda, mientras que en atraso, entonces lo encuentra a la derecha. O sea, en un compensador en adelanto, el cero del compensador se va a localizar siempre a la derecha del polo, en el plano complejo, mientras que en el de atraso va a ser al contrario. Digamos que básicamente el compensador o un compensador es este diagramita que vemos aquí, GC, que termina teniendo una magnitud y un cero y un polo. ¿Para qué la magnitud? La magnitud me ayuda a
precisamente llevar a que el diagrama de Bode original pues se modifique para cumplir esa condición precisamente de magnitud y de fase. Y lo mismo el cero y el polo. O sea, la idea de ese compensador es coger el diagrama de Bode inicial, ¿cierto? Y llevarlo a la condición de estabilidad o llevarlo pues a cumplir los parámetros en frecuencia. ¿Sí? Entonces, básicamente los diagramas de Bode cuando se aplican compensadores lo que hacen es como correrse o modificarse. ¿Listo? Esa es la idea de los compensadores en frecuencia, ¿sí? Ellos mover ese diagrama de Bode para que se cumplan las condiciones. Entonces, dado eso, y ya ese preámbulo, un compensador en adelanto, digamos que nos sirve para mejorar lo que es la respuesta transitoria de un sistema, ¿sí? Mientras que el compensador en atraso nos sirve mucho es para trabajar un poquito el estado estacionario. ¿Qué es lo que pasa? Que el de adelanto, cuando mejora la respuesta transitoria, puede perder precisión en estado estacionario, en la respuesta en estado estacionario, y con el de atraso, pues lo contrario. Hace mucha precisión en la respuesta en estado estable, pero eso puede hacer que desmejore el tiempo de respuesta transitorio. Y la idea es que el compensador de adelanto-atraso, ¿cierto? Esa red de retraso-adelanto digamos que combina las 2 características, pero ¿cuál es la desventaja? Es que eso aumenta mucho la complejidad, ¿sí? Aumenta la complejidad del diseño, aumenta mucho el orden del sistema y entre más grande sea el orden del sistema, pues más difícil de controlar es, ¿cierto? Por eso les digo que ustedes pueden utilizar perfectamente un compensador en adelanto solito o un compensador en retraso solito desde que cumpla las condiciones de diseño, no hay ningún problema. ¿Listo? No es necesariamente que tengan que hacer pues obligado como camisa de fuerza los dos, digamos la red de retraso adelanto. Entonces, no sé, digamos que ya podemos empezar a hablar en la compensación de en adelanto. Fíjense que las formas de los compensadores son muy similares, ¿sí? Son muy similares. Ambos compensadores, tanto el de adelanto como el de atraso, van a tener una ganancia, ¿sí? Van a tener una ganancia, no sé por qué no se me ve, allá, el apuntador acá. Van a tener una ganancia, van a tener un cero y van a tener un polo, ¿sí? Básicamente eso tiene tanto el de adelanto como el de atraso. Ahora, ¿en qué se diferencia? Bueno, yo les decía que básicamente es como la posición de los polos, ¿no? Y el cero. Y también, pues, ciertas características que ahorita vamos a diferenciar de una al otro. ¿Listo? Esta es la forma de un compensador en adelanto. Tenemos acá una ganancia K sub C multiplicado por un factor alfa. Ese factor alfa se denomina un factor de atenuación. ¿Por qué se llama factor de atenuación? Resulta que los compensadores en adelanto, ¿cierto? Utilizan un factor de alfa que oscila entre 0 y 1. O sea, el valor de alfa en un compensador de adelanto debe ir entre 0 y 1. Al ir entre 0 y 1, eso hace que la ganancia realmente termine siendo más bien una atenuación, ¿correcto? Entonces, por eso ese alfa se denomina un factor de atenuación. Y eh, pues esta forma de expresarlo es igual o equivalente a esta otra. Yo creo que pues acá ustedes perfectamente pueden deducir de una forma a la otra, ¿cierto? O sea, simplemente es cuestión de este alfa, multiplicarlo en el numerador y luego dividir todo por alfa t y eso me da esta expresión donde aquí sí podemos ver de una forma mucho más clara la ganancia del compensador como tal y la posición que ocupa el cero del compensador y el polo del condensador, del compensador, perdón. Si yo les preguntara ahora, analicen esta forma, es la forma del cero y la forma del polo, ¿ustedes qué conclusión podrían sacar en que, digamos, se diferencian? Miren que es la misma S, es la misma T, lo único que la diferencia es este factor de alfa acá en el polo. Entonces, ¿por qué, cuál creen ustedes que es como la relación entre ese cero y ese polo ahí en ese compensador? ¿Ustedes qué dicen?
Hoy están como tímidos, no quieren hoy utilizar el micrófono, ¿no? Pero bueno, listo, miren, les comento cuál es como la gran diferencia. Si ustedes se dan cuenta, perdón, acá, el valor de alfa es un valor que oscila entre 0 y 1. Eh, al ser un valor entre 0 y 1, eso hace que el denominador de este polo de acá, ¿sí? Se haga más pequeño que el del cero. O sea, fíjense que es el mismo factor t, pero esta t de acá está multiplicado por alfa. Y como alfa está entre 0 y 1, lo que hace es rebajar la magnitud de t o disminuir la magnitud de esta t. O sea, este denominador queda más pequeño, ¿cierto? Queda más pequeño. Y al quedar más pequeño el denominador, la fracción, el 1 sobre alfa t, se hace más grande que lo que me da el 0. Entonces la fracción del polo o el número del polo va a quedar más grande que el del cero. Al quedar el polo más grande y despejar la S, me va a dar como resultado que el polo va a estar más alejado del eje imaginario que lo que está alejado del cero. Por eso el cero termina estando a la derecha del polo. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? Ok, listo. Entonces, ahora entonces hablemos, se me perdón que acá con tanta ventana abierta, a veces me confundo. Mire, entonces ahora hablemos de, digamos, qué es lo por qué, o sea, qué es eso si yo cogiera ese compensador y le hiciera su diagrama de Bode, ¿sí? Su diagrama de Bode me daría algo como esto, ¿ya? Esto, algo como esto. Y ahí ese permítame un segundito, acá arreglo una cosita y ya vuelvo con ustedes. Listo, qué pena con ustedes. Por acá estaba arreglando un asunto acá con una mascota. Bueno, entonces, ¿en dónde quedamos? Quedamos en que acá en el libro estábamos mirando, otra vez me confundí de ventana, acá. ¿Qué es el diagrama de Bode de un compensador? Tiene esta forma, ¿sí? Esta forma. ¿Qué se distingue muy claramente de ese diagrama de Bode? Que tiene dos frecuencias de corte, ¿sí? Tiene como dos frecuencias de corte donde la magnitud cambia sustancialmente, ¿cierto? O sea, viene una magnitud y en el momento de esta frecuencia de corte hay un cambio en su comportamiento y aquí hay otra frecuencia de corte. Entonces, el radio de acción de ese compensador va a estar precisamente en este tramo. Ahora, estas frecuencias de corte
pues básicamente me definen el cero y el polo del compensador. Entonces, cuando uno tiene un diagrama, un sistema con un cero y un polo, cada uno de ellos me aporta una frecuencia, digamos, de corte. ¿Qué pasa con la magnitud? Si ustedes pueden darse cuenta en el diagrama de Bode del compensador, en la magnitud hay un pico donde la fase o el adelanto de fase, ¿sí? Es máximo, que aquí llaman phi sub m en este libro, ¿sí? Y esto que estamos acá, pues son las frecuencias. ¿Qué es 1 sobre t? ¿Cierto? Miremos la forma del compensador. Aquí está. Miren la forma del compensador. Miremos la segunda forma, que es la que me identifica muy bien el cero y el polo. Miren que el polo, si yo cojo esta expresión, la igualo a cero, me queda que S es igual a menos 1 sobre t. Y pues como eso es una frecuencia, entonces esta frecuencia 1 sobre t sería la que me entrega el cero del compensador. Mientras que el polo me entrega una frecuencia de corte 1 sobre alfa t, que es lo que ustedes ven precisamente, o lo que vemos en el diagrama de bloques acá. Miren, perdón, en el diagrama de Bode. Este de acá, 1 sobre t, y este 10 sobre t. ¿Listo? Ahí están. Supongamos que la magnitud, ¿sí? Supongamos que la magnitud sea 1, ¿ya? ¿Sí? 1, y que el alfa, o el factor alfa de atenuación sea de 0.1. Entonces, ¿qué pasa si alfa es igual a 0.1? Entonces, si ustedes reemplazan aquí alfa por 0.1, entonces esto es lo que termina en la frecuencia siendo igual a 10 sobre t, ¿cierto? Porque 1 sobre 0.1 me da 10. Y esto queda 10 sobre t. Entonces, 10 sobre t sería la frecuencia de corte que me entrega el polo, ¿correcto? Miren, aquí está. 10 sobre t, aquí lo vemos claramente. Esto es la que me entrega el polo. Y esto pues es la que me entrega el cero del compensador. Esas son las frecuencias de corte. Entonces, la idea es precisamente escoger esas frecuencias de corte para asignárselas a los polos y a los ceros de los compensadores. Y el adelanto de fase, este adelanto de fase, la frecuencia a la cual ocurre, ojo, la frecuencia a la cual ocurre la fase máxima, ¿sí? El adelanto de fase máximo es, digamos, la media geométrica de estas dos frecuencias. Si ustedes de pronto recuerdan en matemáticas qué es una media geométrica, no sé si ustedes sí recuerdan qué es una media geométrica. Dice Álvaro que es un promedio. Bueno, ojo, que una cosa es la media aritmética. Otra cosa es la media geométrica. La media aritmética es un simple promedio donde sumamos y dividimos por la cantidad de datos, ¿cierto? La media geométrica es la raíz enésima de la multiplicación de los datos eh, dividido, o de la multiplicación de los datos solamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes multiplican ahí, como pueden ver en el libro, ustedes, otra vez, acá. Ustedes multiplican estas dos, 1 sobre t por 10 sobre t, pues quedaría 10 sobre t cuadrado. Y si le sacan la raíz, le quedaría raíz de 10 y abajo la raíz de t cuadrado, pues le queda t. Entonces es la raíz cuadrada de la multiplicación de los dos datos. Si fueran tres datos, sería la raíz cúbica de la multiplicación de los tres datos. Si fuera raíz cuarta, entonces si fueran cuatro datos, sería raíz cuarta y así sucesivamente. En este caso son solo dos y me queda es la raíz cuadrada de la multiplicación de estas dos frecuencias. Entonces siempre la fase máxima está, la frecuencia a la cual ocurre la fase máxima es precisamente la media geométrica de las frecuencias de corte del compensador. ¿Listo? Bueno, ok Álvaro, con mucho gusto. O sea, acá estamos para eso, ¿no? Entonces, listo. Ahora, ¿a qué va eso? Pues la idea no es acá volver la CIPA como una clase de variable compleja, ¿cierto? Pero pues básicamente eh, es como entender al menos conceptualmente de dónde salen esas fórmulas que ustedes vieron en la webconferencia y que hacen cuando hacen un diseño de compensador por adelanto en frecuencia o en atraso. Sí, esa es la idea. Entonces,
El adelanto de fase máximo es un parámetro, ¿cierto? Que me va a servir para jugar con el margen de fase del compensador. La idea es que convirtamos los parámetros de diseño en esta fase máxima, ¿sí? O sea, que la margen de fase que se les pide en el diseño sea precisamente la fase máxima del compensador, ¿sí? Esa es la idea. Si hubiera una condición de magnitud de, perdón, ¿de qué? De margen de ganancia, si hubiera una condición de margen de ganancia, entonces también jugaríamos con las amplitudes como tal del compensador, ¿sí? Algo muy importante, en la guía la margen de fase ya está establecida. Miren que muchos aportes, y aquí es para que lo tengan en cuenta porque han cometido como ese tipo de error. He visto algunos aportes donde la margen de fase con la que trabajan el diseño no es la que está en la guía. En el ejercicio dice, ¿cierto? Ustedes van a la guía y dice que la margen de fase debe ser mayor a 55 grados. Pero, digamos, hay estudiantes que se han ceñido muy al pie de la letra al ejercicio que se hizo en la webconferencia que hizo el ingeniero Edward, ¿sí? Y allí en el ejercicio que se hizo en la webconferencia, pues no se establecía una condición de margen de fase, ¿sí? Sino que la margen de fase la sacaban a partir de una condición de tiempo. ¿Cuál era la condición de tiempo que se hizo en el ejercicio? Pues asumieron como condición de diseño, asumieron un sobreimpulso, ¿sí? Y con ese sobreimpulso fueron y calcularon el zeta, o sea, el factor de amortiguamiento, y posteriormente sí calcularon la margen de fase a través de esta fórmula que ustedes ven ahí, que están viendo en pantalla, ¿cierto? Y que es lo que se trabajó en la web. Pero eso es porque ahí no había una margen de fase como parámetro de diseño. Entonces, en el ejercicio no es necesario que inventen sobreimpulsos o que se inventen factores de amortiguamiento porque la margen de fase ya está establecida que debe ser mayor a 55 grados. La otra condición sí tiene que ver algo con el tiempo, que es el error en estado estacionario, porque están pidiendo un error menor al 3%, ¿sí? Eso ya es otra cosa. Entonces, con eso, ya eso me da para jugar con lo que se llama la constante estática del error de posición. Eso lo que quiere decir menor al 3%, sencillamente es que cuando yo ya tenga el sistema compensado, la respuesta de ese sistema ante una señal escalón, pues siga al escalón y que su error no supere el 3%. Por ejemplo, que si yo introduzco un escalón unitario, la señal al final, cuando se estabilice el sistema, no tenga pues una diferencia de, si yo le saco el 3% a uno, pues daría 0,03, ¿sí? O sea que la amplitud no cambie más allá de 0,03. O sea que puede llegar a 1,03 o puede llegar a 0,97. Sí, eso es lo que significa un 3% de error en estado estacionario. ¿Hasta ahí es claro? Bueno, listo. Entonces, continuemos. Entonces, hay que tener claridad con eso, ¿no? Entonces, no hay que estarse inventando sobre impulsos, factores de amortiguamiento, porque eso no lo establece el ejercicio. Ustedes trabajen ya con la margen de fase que se les dice en el ejercicio y pues con eso hacen el diseño. Sigamos entonces, ya entendiendo las características de un compensador en adelanto, ¿sí? Sabiendo qué es ese alfa, qué es ese t. Entonces, básicamente, el diseño es en hallar esa alfa y esa t. Sí, eso es básicamente el diseño que ustedes tienen que hacer, de tal manera que se cumpla con la margen de fase y el error en estado estacionario. Bueno, eh, les decía que, pues, si se hace un diagrama polar, el diagrama polar es coger digamos, la variable compleja que tiene una parte real y una parte, esa S que tiene una parte real y una parte imaginaria, y mirar cómo, cómo varía de acuerdo a las frecuencias, a la variación de frecuencia, cómo varía esa parte real y esa parte imaginaria, pues llegamos, de ahí es que sale esta fórmula
que ustedes ven que dice que el seno de alfa, no, perdón, esto es phi. El seno de phi, donde este phi recuerden que es el máximo adelanto de fase, ¿sí? Es igual a 1 menos alfa sobre 1 más alfa. Esto sale precisamente de ese diagrama polar. No, pues no vamos a ponernos a demostrar eso porque pues es matemática pura, pero básicamente esta es la relación que existe entre el factor de atenuación y la fase máxima de un compensador, ¿sí? Esa es una de las fórmulas que ustedes deben tener en cuenta para el diseño. Seno de alfa es igual, perdón, de phi es igual a 1 menos alfa sobre 1 más alfa. Esa es una de las fórmulas. ¿Qué otra fórmula deben tener en cuenta el diseño? Que lo saca también a partir de esta frecuencia que yo les decía, que era la media geométrica de las frecuencias de corte del compensador, del polo y el cero, donde esta frecuencia es la frecuencia en la cual se obtiene la máxima, el máximo fase, y es esta otra fórmula. Miren, esa frecuencia viene siendo entonces 1 sobre raíz de alfa por t. Esta es la otra fórmula que ustedes deben tener en cuenta al momento del diseño del compensador en adelanto, ¿sí? Termina siendo un pasa alto ese compensador en adelanto, ¿sí? O sea que atenúa las frecuencias bajas de la señal, pero digamos incrementa las frecuencias altas. Y precisamente de pronto una desventaja de ese compensador es que se me pueden filtrar algún ruido en esas frecuencias altas, ¿sí? Bueno, y entonces, sabiendo ya como ese preámbulo de qué es lo que hace ese compensador, ¿sí? Entonces realmente el compensador lo que hace es cambiar el diagrama de Bode. Eso es todo lo que hace el compensador, cambiar el diagrama de Bode para que se cumpla la condición que se tenga sobre el margen de ganancia o margen de fase, que es en este caso el diseño que estamos haciendo. Entonces, como dice acá, la principal función del compensador en adelanto es modificar esa curva de respuesta, lo que les acabo de decir, para proporcionar un ángulo de adelanto de fase que sea suficiente para compensar el excesivo retardo de la fase asociada con los componentes del sistema fijo. ¿Sí? Entonces, lo que hace es precisamente dar una compensación en fase, en ese ángulo que ya vimos. Entonces, ¿cómo es el diseño? Entonces, el diseño tiene una serie de pasos, ¿sí? Y la idea, pues, es ir precisamente abarcando esos pasos. Entonces, vamos aquí ya a trabajar, digamos, con el MATLAB, ¿sí? Acá tengo, pues, el código para el diseño, pero vamos a irlo desglosando poco a poco, ¿listo? Entonces, supongamos que tenemos un sistema, ¿sí? Un sistema cuya función de transferencia es acá como la que está expresada, 5 sobre s cuadrado más 3s más 2. Vamos a irlo escribiendo acá, perdón, acá. Por Dios, allá, acá. Peguemos una página nueva y escribamos lo siguiente. Entonces, tenemos un sistema donde la función de transferencia del sistema es 5 sobre s cuadrado, perdón, borrar por acá. Acá 5 sobre s cuadrado más 3s más, creo que era 2. Uy, vamos a mirar tantico. Más 2, sí señor, acá, más 2. Listo. Ese es nuestro sistema a compensar, es un sistema de segundo orden y la idea es diseñarle un compensador en adelanto para que cumpla con unas condiciones. Entonces, vamos a trabajar con un par de condiciones. ¿Cuáles serían las condiciones? Que el margen de fase sea por lo menos 60 grados, el margen de fase, ¿sí? Y que el error en estado estacionario sea del 2%. Entonces, ahí serían como las dos condiciones, ¿sí? Entonces, las dos condiciones se resumen en que la margen de fase sea 60 grados y que el error en estado estacionario pues no supere el 2%, o sea, 0,02. ¿Listo? Serían mis dos condiciones. O sea que entonces el sistema se va como si la margen de fase es de 60 grados y la condición de estabilidad, a ver,
cuando digo condición de estabilidad, estamos hablando de la frecuencia de corte. Recordemos, la frecuencia de corte en magnitud es cuando la magnitud del sistema está en 0 decibeles. Esa es mi frecuencia de corte. Y en fase, la frecuencia de corte relacionado con la fase es cuando mi fase está en menos 180 grados, ¿cierto? Una margen de fase de 60 grados quiere decir que el sistema puede jugar con una fase que oscile entre menos 120 y menos 180. O sea que la fase del sistema puede ser en cualquier momento menos 120 mínimo y llegar hasta menos 180, que sería el límite de estabilidad. ¿Sí? El límite de estabilidad son los menos 180. Eso es lo que quiere decir una margen de fase de 60 grados. Entonces, miremos qué es lo que debe aportar el compensador. Recordemos cómo son los pasos del diseño. Ustedes lo pueden examinar, bien sea en el documento que se compartió, bueno, o no sé si se compartiría el documento donde está pues el diseño que se hizo en la web del ingeniero Edward, o si no, pues es muy claro también en el libro de Ogata, es bastante claro la explicación, no es tampoco muy difícil de entender. No es difícil de entender, de hecho. Entonces, nosotros tenemos acá la forma de nuestro compensador en adelanto, que hace por alfa, TS más 1, alfa TS más 1 abajo. O si no, esta otra forma. ¿Listo? Con un alfa que oscila entre 0 y 1. Vamos a, digamos que yo puedo coger esta KC por alfa y convertirlo en un factor que vamos a llamar K. Cosa tal de que entonces esto se me vuelve K, ¿sí? Esto se me vuelve K, y acá pues queda TS más 1 sobre alfa TS más 1. Eso es nada, solamente matemática ahí. Ahora, esa función, que es la función de transferencia del compensador, termina multiplicándose por la función de la planta, que es lo que tenemos aquí. K por TS más 1 sobre alfa TS más 1, que es la función del compensador, multiplicando la función de la planta, GS, ¿correcto? Y yo puedo agrupar esa K con esa función de la planta y llamarlo G1, ¿sí? G1, puede ser así. La idea, entonces, es ese G1, que es una constante K, que es Kc, la constante Kc del compensador por el factor de atenuación alfa, multiplicando por esta función de transferencia de la planta, ¿listo? Entonces, ahí yo puedo seleccionar o calcular esa constante K para que se me cumpla la condición del error en estado estacionario. ¿Por qué? Porque es que realmente el error en estado estacionario se basa en una constante que llamamos constante estática de error en estado estacionario, que eso ustedes pues posiblemente lo vieron en la teoría de sistemas dinámicos, o si no lo vieron, pues los invito a escudriñar qué son esas constantes. Es como una especie de indicadores para saber cuando un sistema tiene un error, bien sea de posición o un error de velocidad, ¿sí? Que es la otra constante, que es la estática del error de velocidad. Y ahora miramos cómo se define. Pero ustedes dirán, ¿cómo calcular esa K para que se cumpla el error en estado estacionario? Ah, entonces ahí sí pueden recurrir a lo que ya ustedes vieron con el ingeniero Edward en la web, ¿sí? Miren acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Esto es lo que es. A ver, hablemos de lo que es la constante de error o la constante estática de error en estado estacionario. O constante estática de error de posición, perdón, el nombre correcto, constante estática de error de posición. Eso es la famosa KP que ustedes ven acá y que vieron con el ingeniero Eduardo en la web, ¿sí? Es el límite cuando S tiende a cero de la multiplicación de la planta por, digamos, por una constante K, ¿sí? Que sería, en este caso, esa constante K vendría siendo ¿qué? Según lo que ya hemos visto acá. ¿Ustedes qué dicen? Esa constante K, ¿qué es de lo que hemos trabajado acá en este momento? Ustedes pueden activar sus micrófonos, no hay ningún problema. Los veo muy tímidos, no sé. La ganancia. La ganancia, pero la ganancia, a ver,
les pongo otra vez aquí no, esta. Aquí, perdón, ¿dónde estamos? Ah, no, acá en el libro, acá. Miren, observen, es acá, ¿cierto? ¿A qué es lo que llamamos es acá? Está acá, de acá. Miren, aquí está la K. Es la constante del compensador multiplicado por ese alfa que dijimos que es el factor de atenuación. O sea, eso es lo que nosotros llamamos K, porque pues, si ustedes se dan cuenta, permítanme, yo busco acá el apuntador, acá. Ahora sí, miren. La parte de la ganancia del compensador como tal, ¿sí? Es esta parte, Kc por alfa, que es el factor de atenuación. Esa es mi ganancia real del compensador como tal. Y eso es lo que termina multiplicando a la planta, ¿cierto? A la planta. Entonces, cuando hablamos aquí en este documento de esta K, de acá, pues se hace referencia a esa constante del compensador multiplicada por el factor de atenuación alfa. Y esto sería pues la función de transferencia de la planta, del sistema a compensar. Realmente, en un lazo cerrado, esta parte de acá del límite es toda la multiplicación de los bloques que hay en la trayectoria directa. Si hay un compensador, si hay una planta y si incluso hay un bloque de realimentación, todos esos bloques se multiplican acá en este límite, ¿listo? Para que lo tengan claro. Ese es el límite perdón, esa es la constante estática del error de posición, ¿listo? Y ustedes saben muy bien que cuando la S en Laplace tiende a cero es cuando el tiempo tiende a infinito. O sea, esto termina haciéndome una medida de la posición de la señal al final de la respuesta de un sistema, ¿sí? Por eso se llama constante estática de error de posición. O sea, termina midiendo qué tan diferente es la posición del sistema con respecto al set point del control. Y ese límite cuando S tiende a cero de toda la trayectoria directa. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento solamente tenemos la planta y un compensador, ¿cierto? Que es la ganancia. No tenemos ni siquiera un bloque de realimentación diferente aún. Y esta acá, entonces, esta acá es la condición que tenemos que buscar para que se cumpla el error en estado estacionario. Entonces, sencillo, reemplazamos acá el error en estado estacionario a que es igual a 1 sobre 1 más Kp, ¿cierto? Eso es acá. ¿Dónde es Kp? Es ese límite. Este error, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un escalón unitario, por ejemplo, y el error en estado estacionario debe ser máximo del 2%, entonces la señal no debe eh, llegar o por encima al final de la estabilización ante un escalón unitario. No debe ni pasarse de 1,02, pero tampoco bajarse de 0,98. Ese es un error de estado estacionario del 2%. Entonces la condición es esa, 0,02. Ese es el valor del error en estado estacionario. Y eso es lo que se reemplaza aquí, ¿sí? Reemplazamos acá 0,02. Al reemplazar 0,02 podemos despejar Kp, ¿cierto? Podemos despejar Kp. Eso es un proceso netamente matemático, ¿sí? No es nada del otro mundo. Es decir, usted tiene acá error en estado estacionario igual a 1 sobre 1 más Kp, donde Kp es la constante estática del error de posición. Y pues, obviamente, si yo despejo Kp, eso me queda 1 sobre el error en estado estacionario menos 1. ¿Cierto? Es un simple despeje. ¿Sí? Es un simple despeje, ustedes lo pueden confirmar y simplemente queda de esa manera. Kp queda de esa manera. Entonces, así calculamos Kp. Teniendo el error en estado estacionario, lo calculamos de esta forma. Entonces, por eso acá vemos, acá tengo mi código de MATLAB, ¿sí? Las condiciones de diseño. ¿En qué consisten? Entonces, miren, condición de fase o margen de fase, 60 grados. O sea, vamos a buscar que la margen de fase sea de 60 grados de ese sistema. El error en estado estacionario, 0,02, ¿cierto? Calculamos Kp en la forma en que acabo de escribir ahí en ese tablerito, 1 sobre el error en estado estacionario
y la división le resto 1. Esa es la constante estática del error de posición, Kp, ¿correcto? Entonces ahora lo que ya hacemos fuera del MATLAB es un cálculo sencillo que es el siguiente. Kp, por definición, es el límite cuando S tiende a 0 de, en este caso, la multiplicación de esa K, que ya nosotros sabemos que es Kc por alfa, por la planta, ¿cierto? Por la planta. O sea, sería, ¿la planta cuál es? Esta, ¿no? 5 sobre S cuadrado más 3S más 2. Y al multiplicarse por K, ¿cómo quedaría? Quedaría 5 por K, ¿cierto? Por K sobre S cuadrado más 3S más 2. Ahí está. Ahí Entonces, K, la S multiplicamos por 0. sí, ya vamos a hacer ese paso. En ese momento lo que estoy simplemente es reemplazando este valor, ¿no? O sea, esta expresión K por GP. ¿Listo? Eso queda aquí. Obviamente, pues esto acá falta colocarle el límite cuando S tiende a 0. Ahora sí, podemos hacer la S0 y ¿cómo me viene quedando el límite? Me viene quedando 5 por K y abajo se me hace 0 las dos S y me queda abajo solamente el 2. Pero esta Kp se ha calculado con el error en estado estacionario, ¿cierto? Con el error en estado estacionario. Entonces, en el código del MATLAB acá, precisamente es esta parte, miren. Kp es igual a 1 sobre el error en estado estacionario menos 1. Con esto tengo el valor de Kp. Y luego entonces el valor de K, ¿cierto? Que es Kc por alfa. Si yo lo despejo, lo pueden ver acá, si yo despejo esta K, este 2 pasa a multiplicar a Kp y este 5 pasa a dividir. Eso quiere decir que la K viene siendo igual a 2 veces la constante estática del error de posición sobre 5. ¿Listo? Esa es la fórmula que estamos viendo acá en el código de MATLAB acá. 2 por Kp sobre 5. Estas primeras condiciones son las condiciones de diseño, donde yo defino cuál es mi margen de fase que yo quiero, cuál es mi error en estado estacionario que quiero, y calculo mi constante estática del error de posición y la K que necesito para compensar. Porque acuérdense que, repito, esta K, ¿sí? Esta K es lo que se requiere aquí, acá en esta parte, miren, esta K es esto, lo que se requiere aquí para cumplir esa condición. Quiere decir que una vez hallemos esta K, nos tenemos ahora que ya después solamente preocuparnos por encontrar el polo y el cero, o digamos el valor de t y el valor de alfa. Entonces, hallamos la K y luego nos preocupamos del valor de t y del valor de alfa. Y con eso ya quedaría el diseño. ¿Listo? Entonces, ya miramos cómo se calcula la K y eso es el primer paso del diseño. ¿Sí? El primer paso del diseño. Entonces, ejecutémoslo. Vamos al MATLAB. ¿Sí? Vamos al MATLAB y entonces, bueno, definamos la condición de diseño. Defino aquí la planta, ¿sí? Aquí defino la función de transferencia de la planta del sistema a compensar. Lo llamo GP, ¿sí? A la planta. Y voy a llamar un GP sub 0, ¿sí? A el valor de la ganancia K que hallamos con la condición del error multiplicado por la planta, ¿correcto? Porque al fin y al cabo, esto ya en el diseño ya estamos obteniendo la ganancia que necesitamos. ¿Listo? Entonces, ejecutemos esta parte del código y vamos a ir desglosando cómo va quedando el diseño. Bueno, ahí quedó entonces ejecutado. Entonces, miremos cuánto me dio esa constante Kp. Kp, miren, 49. Esa es mi constante estática del error de posición. ¿Y cuánto me dio la K? 19.6. Quiere decir que esa ganancia 19.6 es la que necesitamos para que se cumpla el error en estado estacionario, aparentemente, por ahora. ¿Listo? Ahora, GP sub 0, lo que llamamos GP sub 0, es la multiplicación
de esa constante K por la planta. ¿Sí? Recuerden que me dio una ganancia de 19.6 y al multiplicarlo por el 5 de la función de transferencia, pues me queda 98, que es el 98 que ustedes ven acá. Pero abajo me queda el mismo denominador de la planta, s cuadrado más 3s más 2. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna inquietud hasta ahí? No, no, señor. Por ahora, bien. Listo. Bueno, muchas gracias, Juliet, Minta Juliet, no sé, los demás, ¿alguna inquietud hasta ahí? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Listo. Entonces, ya, esa es la primera parte. Hallar la constante K necesaria para cumplir, digamos, el error de posición, ¿sí? Ojo porque algunos diseños, digamos, en algunos diseños se trabaja con el error no de posición, sino de velocidad. Cambia un poquito el límite, ¿sí? Se agrega nomás una S. En este caso, el diseño que nos piden tiene que ver es con el error de posición, el error en estado estacionario de posición de la placa. ¿Listo? Entonces, por eso, pues, se hizo el cálculo con esa fórmula de la constante del error de posición y ya hallámosla acá. ¿Qué sigue ahora? Segundo paso, ¿sí? Segundo paso. Eh, Como ya tenemos la ganancia K, entonces ya esa constante K me tiene que cambiar en algo el diagrama de Bode original. Nosotros en este momento no vimos el diagrama de Bode original de la planta, pero pues ya no lo necesitamos realmente todavía. O todavía no lo necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos ahorita? El diagrama de Bode, pero ya con el sistema, digamos, multiplicado por esa ganancia. O sea, el diagrama de Bode de esta función, 98 sobre s cuadrado más 3s más 2. Aquí ya viene incluida la ganancia del compensador, ¿sí? Ya vienen, pero nos falta obviamente el polo y el cero. ¿Listo? Entonces, sencillo, el segundo paso es hallar ese diagrama de Bode. Y con ese diagrama de Bode vamos a determinar cuál es la margen de fase de ese sistema con esa ganancia. ¿Listo? Entonces vamos a ejecutar esa segunda parte. Entonces, acá, vamos a mirar a ejecutar esta parte de acá. Evaluamos y esperemos que el MATLAB nos entregue el diagrama de Bode de la planta ya con la ganancia del compensador. O sea, estamos como diseñando por partes. Primero nos ocupamos de la ganancia del compensador, que es la que me define el error de posición, y luego ya nos ocuparemos en los siguientes pasos de lo que es el polo y el cero. Observen, voy a ampliar acá, observen lo siguiente. Esto ya es un diagrama de Bode de nuestro sistema con ganancia incluida. ¿Listo? Aquí me dice la, 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 perdón, el comando que se utilizó para obtener el diagrama de Bode es este, margin. ¿Sí? Si ustedes utilizan el Bode común y corriente, no les saca el margen de fase o de ganancia. El margin es interesante porque el margin le indica a ustedes de una vez en la gráfica que obtienen cuál es el margen de ganancia y cuál es el margen de fase. Entonces observemos que hay un margen de fase inicial con la ganancia de 17.4, ¿cierto? Entonces, miremos y recordemos qué es el margen de fase. Observen que la ganancia del sistema, aquí tengo la escala de frecuencias en radianes por segundo, y la ganancia del sistema viene bajando, y en el momento en que se hace 0 decibeles, recuerden, en el momento en que se hace 0 decibeles, entonces en esa misma frecuencia se mira qué tan alejado quedó la fase de menos 180. Más o menos, si nosotros colocamos el cursor, ¿sí? Aquí ya se sabe que es de 0 decibeles, ¿no? Si ustedes quieren colocar ahí el cursor, se van a dar cuenta que mira, ahí está 0 decibeles. Bueno, aquí un poquito corrido, pero acá en la fase, vamos a tratar de ubicarlo lo más preciso posible. Ahí, ahí.
más o menos por ahí. Observen cuál es la fase del sistema cuando la ganancia está en 0 decibeles. Recuerden que a eso es lo que llamamos nosotros frecuencia de corte. Acá es una de las frecuencias de corte. Cuando la magnitud pasa por 0 decibeles, ahí tenemos la frecuencia de corte. Entonces, en ese momento, la fase a esa misma frecuencia de corte está en menos 163, más o menos. Eso quiere decir que para llegar a menos 180, uno tendría que aumentar 17 grados. Y eso es lo que llamamos la margen de fase. Ahí está, 17.4 para ser más exactos. ¿Listo? Esto sí se determina directamente con el diagrama de Bode, ¿sí? En la margen de fase. Entonces, en el código, yo simplemente lo que hago es llamar FIO al margen de fase inicial de 17.4. ¿Será que con esa única ganancia y sin ponerle polos ni ceros a esa planta, se está cumpliendo la condición de margen de fase? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es la condición de margen de fase? Recordemos, ¿sí? Debe ser una margen de fase por lo menos de 60 grados. Pero con esa sola ganancia, ¿cierto? Solamente estamos obteniendo 17 grados de margen de fase. Quiere decir que se necesita algo que amplíe la margen de fase de 17 a 60, ¿sí? Y es ahí donde viene ya el juego del compensador del diseño del polo y el cero, ¿correcto? Entonces miremos acá. Entonces ya tenemos mi margen de fase inicial, ¿no? Inicial. Al momento de que yo con esa ganancia, entonces ahora sí tengo que determinar cuál es el ángulo que me tiene que, o la fase que me tiene que aportar el compensador. Aparentemente serían solamente, pues si tenemos 17 y necesitamos 60, más o menos como 43 grados, es lo que me tendría que dar la fase o el adelanto de fase del compensador para llegar a los menos 180, ¿cierto? O para llegar, perdón, a la margen de fase deseada. Entonces, ¿cómo se calcula la margen de fase deseada? Entonces, eso también es un paso. Mira, aquí está. Dice, determine el ángulo de adelanto de fase necesario, ¿sí? Y tome un adelanto de fase adicional. ¿Eso qué quiere decir? Acá, en el MATLAB. Miren, tengo ya mi margen de fase inicial, o sea, sin compensar. Y voy a tener un factor de ajuste que voy a ponerlo de 10 grados. Usted pueden variarlo 5, 6, 7, 10, 11, hasta 12, 13 grados. Y eso ya les digo por qué. La máxima compensación de fase que me tiene que entregar el compensador es igual a la margen de fase deseada menos la margen de fase inicial. Por eso les decía que necesitaba más o menos 43 grados. Pero a eso le vamos a sumar este factor de ajuste. ¿Por qué se le suman más grados? Lo que pasa es que al momento de yo colocar el compensador y colocar ese polo y ese cero, el diagrama de Bode se va a correr. Al correrse la magnitud, entonces ya cambia también la margen de fase, ¿sí? Cambia la margen de fase. Entonces yo tengo que tener ahí como por seguridad unos ángulos de más o un grado de más, unos grados de más para evitar que de pronto al correrse el diagrama de Bode con la aplicación del compensador, pues la margen de fase se me salga de lo permitido. ¿Listo? Eso es el factor de ajuste. Calculémoslo, pues. Ya lo miramos, ahora calculémoslo. Calculemos cuál es la margen de fase que me tiene que entregar el compensador. Recuerden, margen de fase deseada menos margen de fase inicial con la ganancia más el factor de ajuste. Entonces, evaluemos y vemos que el compensador me tiene que ayudar con una fase de 52.6 grados. Eso sería lo que me tiene que trabajar el compensador. ¿Listo? Bueno, siguiente paso. Siguiente paso. Como ya tenemos la ganancia acá, ya sabemos cuál es la margen de fase o más bien cuál es el adelanto de fase que me tiene que entregar el compensador, que me tiene que ayudar el compensador. Entonces ahorita calculemos alfa.
¿cierto? Porque recuerdan la fórmula relacionaba directamente el ángulo de fase que me tiene que entregar el compensador con ese factor de atenuación. Y con esta fórmula despejamos alfa y hallamos, como ya tenemos este adelanto de fase que me tiene que dar el compensador, entonces despejamos alfa. Eso está aquí, acá, entonces yo ya lo tengo acá. Mire, cálculo de alfa, entonces vamos a calcular alfa. ¿De dónde sale esta fórmula? Pues de la fórmula que les acabo de mostrar, que es el que está en el documento y en el libro también. Entonces despejan alfa, esto es un simple despeje y llegan a que alfa es igual a 1 menos el seno del ángulo de fase, perdón, de la compensación de fase sobre 1 más el seno de dicha compensación. Entonces calculemos a ver cuánto me da esa alfa. Y obtengo un alfa de 0.114, ¿sí? Ese es mi alfa. Ahora, entonces, conociendo el valor de alfa, el paso que dice, o que sigue, dice, determine el factor de atenuación, ya lo acabamos de calcular, alfa, ¿listo? Y determine con esa alfa, eso me sirve a mí para saber cuál va a ser mi nueva frecuencia de corte. En este momento la frecuencia de corte que tenemos es la que me entrega el diagrama de Bode con la ganancia, es este. Y entonces la frecuencia de corte pues está ubicada acá, que es 9.8 radianes por segundo. En este momento, esa es la frecuencia de corte. Sin embargo, yo necesito calcular la nueva frecuencia de corte. ¿Y cómo se calcula la nueva frecuencia de corte? Pues la nueva frecuencia de corte se calcula primero calculando cuál es la ganancia en decibeles que tiene que haber en esa frecuencia de corte con esta fórmula. Menos 20 por el logaritmo de 1 sobre la raíz de alfa. Entonces, recurramos al MATLAB nuevamente. Aquí está. Menos 20 por el logaritmo en base 10 de 1 sobre la raíz de alfa. Entonces, simplemente evaluemos. Ahí está. Miremos cuánto me dio la ganancia que yo tengo que buscar en el diagrama de Bode. Menos 9.4. ¿Qué significa ese menos 9.4? ¿Sí? Eso está en decibeles. Ya eso está en decibeles. Eso menos 9.4 es la ganancia en decibeles que me tiene que dar ya el sistema compensado. Por lo tanto, yo tengo que coger el diagrama de Bode inicial y buscar en qué frecuencia obtengo esa ganancia. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este es mi diagrama de Bode original y lo vamos a ubicar. Vamos a, con el mouse, ir buscando esta ganancia que obtuvimos acá, que es en decibeles, menos 9.40, bueno, más o menos. No sé si alguien quería expresar alguna inquietud. Escuché un micrófono por allí, ¿no? Vale. Mire, entonces, perdón, maldad, acá. Vamos a buscar la ganancia. Entonces, vamos a buscar dónde queda menos 9.4. Uy, se me pasa un poquito, eso debe ser muy sensible este mouse. Bueno, parece que no se brinca más. A ver acá por acá. Uy, ahí se me pasó. 9 punto. Tengo pulso de maraquero, vea. A ver, hola, ahí, bueno, parémoslo ahí. Digamos que ahí. La idea era llegar a 9.40, pero bueno, dejémoslo ahí en 9.46, que es pues obviamente bastante aproximado, ¿no? Ah, otra vez se me movió, espera. Mm, Bueno, ahora no quiso coger. Uy. Bueno, ahí está bien. 9.46, vamos a dejarlo ahí. Entonces, miren, lo que va a hacer el compensador, para entender qué es lo que va a hacer el compensador, es que él va a mover esta frecuencia de corte, miren, la va a mover acá.
la frecuencia de corte inicial con solo la ganancia era de 9.8 radianes por segundo, ¿sí? La idea es que ya con el compensador, esta frecuencia de corte se me mueva aquí a esta magnitud y vemos que la frecuencia de corte se necesita que llegue a 17 radianes, más o menos, 17 radianes. Entonces, esa es la idea, él va a mover esta frecuencia de corte. Entonces, ya tenemos el cálculo. Este cálculo sí se hace netamente manual con el diagrama de Bode para este paso, ¿correcto? Entonces, por eso aquí yo ya lo había hecho en la tarde, incluso me había dado más exacto, y me dio que la nueva frecuencia de corte, bueno, aquí nos acaba de dar 17, ¿no? Pero pues yo tengo aquí en el código, de acuerdo a lo que en la tarde logré posicionarme en la parte exacta, cuando estaba preparando la web, y la frecuencia de corte me dio de 16.9 radianes por segundo. Esa es mi nueva diagrama, va a ser mi nueva frecuencia de corte, es decir, la nueva frecuencia donde con el sistema ya compensado, la ganancia va a ser de 0 decibeles, que es el límite de estabilidad, ¿correcto? ¿Hasta ahí preguntas? ¿Entendido cómo se calculó esa frecuencia de corte, alfa? ¿Alguna inquietud ahí? ¿Una? Bueno, continuemos. Entonces, siguiente paso. Como ya tengo el valor de alfa, ya tengo la frecuencia de corte, pues la nueva frecuencia de corte, donde en esa frecuencia de corte se supone que va a ser el adelanto de fase máximo. Ahora lo que ya tengo que determinar es la posición, ahora sí, de polos y ceros. Para eso necesito el valor de esta famosa T. ¿Listo? ¿Cómo se calcula esa T? Entonces, miremos acá. Bueno, entonces ejecutemos acá. Ya tenemos mi nueva frecuencia de corte. Y vamos a calcular ahora esa T que yo en este código lo llamo tau. ¿Listo? Lo llamo tau. Recordemos una de las fórmulas del compensador. Está aquí en el libro. ¿Sí? Y es que recuerdan que la frecuencia, perdón, que el adelanto de fase máximo para un compensador en adelanto ocurre cuando la frecuencia es igual a 1 sobre la raíz de alfa por esta t, ¿sí? Pero lo que acabamos de hallar moviendo con el cursor y encontrando esa ganancia que se requiere, lo que acabamos de hallar fue esta WM, o sea, esta frecuencia de corte nueva, ¿correcto? Que recuerden, es la que yo tengo aquí, esta frecuencia, ¿sí? De corte nueva, que es cuando tengo mi compensación máxima, ¿listo? Que es la idea. Entonces, si yo de aquí despejo T, pues sencillamente la T pasa aquí a multiplicar y la omega o la frecuencia de corte pasa aquí a dividir. Entonces, esa es la fórmula que yo tengo aquí en el MATLAB. Miren, para calcular la T, vea, 1 sobre la frecuencia de corte nueva por la raíz de alfa. Y listo, entonces ejecutemos y obtengo una T de 0.1748. Ese es mi valor de T. Resumiendo, tenemos un alfa de 0.1146. Tenemos una ganancia K de 19.6. Y tenemos una frecuencia de corte nueva de 16.9 radianes por segundo. Y tenemos un tau de 0.1748. Ya tenemos alfa, ya tenemos tau. Quiere decir eso, ya está el compensador. ¿Por qué digo que ya está el compensador? Porque pues sencillamente el siguiente paso después de haber hallado tau es calcular el cero y el polo del compensador. ¿Y cuáles son esos ceros y ese polo? Pues aquí está, ¿no? 1 sobre t para el 0 y 1 sobre alfa por t para el polo. ¿Correcto? Eso es lo que. Entonces, ¿cómo se hace acá? Entonces, miremos acá. Como ya tengo tau, ya tengo alfa, pues creo la función de transferencia del compensador. ¿Listo? Ojo, yo aquí en este código tengo metido nuevamente la K. Esta K que ustedes ven acá, que voy a ejecutar ahorita, esa K es la K que ya hallamos anteriormente.
¿sí? Lo que pasa es que esa K hace parte del compensador y la idea mía es entregar la función de transferencia del compensador. ¿Listo? Entonces, por eso el compensador va a tener la K que ya calculamos y esta parte tau 1 y alfa tau 1 es esta parte de acá. Miremos la fórmula del compensador. Mira, aquí está. Mire, tau 1 alfa tau 1. O sea, aquí me va a definir esta función de transferencia. Porque la K, que es esto, Kc por alfa, ya está. Entonces lo único que me faltaba era esto, ¿cierto? Esto. Entonces, creo esta función de transferencia y la ejecuto en el MATLAB. Y obtengo, bueno, entonces voy a meterle de una vez con la ganancia y obtengo mi función de transferencia de mi compensador. Ese es mi compensador, ese que ustedes ven acá. 3.426S más 19.6 sobre 0.02003S más 1. Bueno, aquí está, o sea, ahí lo está multiplicando la ganancia, ¿sí? Multiplicando la ganancia. Pero pues, el polo como tal, el polo, es igual a el 0. El 0 va a estar ubicado en menos 1 sobre t. Sí, si uno simplemente hace el cálculo así como manual, acá. Entonces, el 0 del compensador está ubicado en menos 1 sobre t, que es el tau que yo conozco ahí. Y el t nos dio ya un valor de 0.17, 174. Es dividir menos 1 sobre 0. Se me fue el dato, 0.17. 0.17. ¿Sí? Que es el valor del tau. 0.174. ¿Sí? Bueno, 0.175 para ir más allá. Ahí va a estar ubicado el polo. ¿Sí? Si yo hago el 0, perdón, del compensador. Y hago la operación 1 dividido 0.175, me da en 5.71. ¿Sí? En 5.71. Bueno, menos 5.71, ahí estaría el 0. Y el polo es menos 1 sobre alfa tau. Entonces sería menos 1 sobre el alfa que nos dio, que fue un total de, alfa nos dio 0.115. Sí, 0.115. Por el tau, que es 0.175. Si uno hace rápidamente el cálculo, 0.115 por 0.175, el polo va a estar en 49.69, o sea, prácticamente como en 50, ¿no? Menos 49.6, más o menos por ahí, casi en menos 50. ¿Qué pueden observar? Que el 0 está a la derecha del polo, ¿sí? Como habíamos dicho al principio, que pasaba con un compensador en adelanto. Pero además observen que la posición del 0 está 10 veces reducida a la posición del polo. O sea, hay un factor de 10 entre una posición y otra, ¿sí? Del 0 y el polo. Están alejados en un factor de 10. ¿Ya? Esa es la diferencia. Bueno, entonces ahora sí, eh, vamos a verificar si con ese compensador me cumple la margen de fase inicialmente. ¿Listo? A ver, ¿cómo se comprueba en frecuencia? ¿Cómo se comprueba que el compensador que acabo de diseñar pues es correcto y que cumple con el margen de fase? Entonces, sencillo, mire. Recuerden que para la frecuencia yo utilizo el lazo abierto, pero que
el lazo abierto me indica a mí cómo es el comportamiento finalmente del lazo cerrado. O sea, ¿qué es lo único que necesito hacer ahora? Mirar el diagrama de bloques del compensador, ¿sí? El diagrama de bloques, perdón, el diagrama de bode del compensador, el diagrama de bode de la planta y multiplicarlos o multiplicar estos dos bloques y hallar el diagrama de bode de toda esta parte. Como H es 1, entonces yo estoy hallando el diagrama de bode de todo el lazo abierto. ¿Se dan cuenta? Que para frecuencia es lazo abierto, pero que las características de magnitud y de fase me la da sobre ya el lazo cerrado, que es lo que yo realmente necesito saber. Entonces, hagámoslo, verifiquemos, a ver qué pasa. Bueno, está ahí. Ahí está, vea. Entonces, sí, que solamente estoy multiplicando el compensador por la planta. Eh, Recuerden que la ganancia acá yo se la coloqué al compensador. Por eso yo no coloco aquí GP sub 0, porque acuérdense que GP sub 0 era la planta, pero incluyendo la ganancia. Entonces yo ahorita excluyo la ganancia de la planta y se la coloco al compensador y multiplico es por la planta original. ¿Listo? Entonces, miremos. Miremos cuál es mi nuevo bode. Entonces observen, comparemos. Comparemos el bode inicial con el bode ya compensado. Miren cómo queda. ¿Qué teníamos en el bode inicial? Teníamos una margen de fase de 17.4, ¿sí? Con el compensado, con el solo la ganancia, ¿se acuerdan? Y ya con el compensador completo, miren que ya obtengo una ganancia, perdón, un margen de fase de un margen de fase de 62, que era la condición. ¿Se acuerdan que la condición era que el margen de fase fuera de 60 por lo menos? Entonces, ahí estamos cumpliendo con la condición. ¿Alguna inquietud? No, ninguna. Bueno, ¿qué nos faltaría como comprobar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué me faltaría comprobar? Ya comprobé que la margen de fases cumple. El error menor al 3%. Ujú, correcto. Eso es lo que nos falta. ¿Cómo está el sistema hasta el momento? Dibujémoslo. Dibujemos el sistema. Voy aquí a crear una página nueva. Bueno, o esta me puede servir. Miremos cuánto fue que me quedó el diagrama el compensador. Ah, bueno, nosotros aquí hemos calculado más o menos como el polo, ¿cierto? Esto fue 1/0. Bueno, vamos acá. ¿Dónde está mi función de transferencia del compensador? Esta, está acá. Voy a tomar acá. Voy a recortar acá para agilizar, ¿listo? Y lo voy a colocar acá. Listo, aquí ve. Ese es mi compensador. Entonces, mi sistema ya compensado tiene esta forma. Está mi set point, el sumador. Esto sería el bloque del compensador. Obviamente ustedes los invito a que desglosen esa es la forma, digamos, concreta, incluyendo la ganancia, ¿no? Pero pues ahí los invito a que cuando ustedes hagan sus compensadores, pues lo dejen un poquito más desglosado. Lo dejen como, por ejemplo, de esta forma, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿cómo hago para dejarlo de esa forma? Sencillo. Ustedes ya tienen el valor de K, que es KC por alfa, y ya tienen el valor de alfa. Despejen KC y obtienen esta ganancia aquí. Y con ese alfa, entonces ya pueden acá
y con el valor de T pueden expresar el 0 y el polo del compensador así de esta manera. Entonces aquí viene mi planta que es 5 sobre S cuadrado más 3S más 2. Y pues la realimentación. Ese es mi sistema ya como lo tengo compensado. Aquí la señal de salida. ¿Listo? Ese es mi compensador. Entonces, falta, como ya tenemos la función del compensador y la de la planta, falta hacer la realimentación. Y eso es lo que hacemos con el MATLAB ahora. Bueno, quiero antes, para redondear esto, quiero mostrarles algo. Mira, aquí voy a dibujar en un mismo diagrama de bloques, perdón, en un mismo diagrama de Bode, voy a dibujar, ¿se me quedó? Miren, esto es lo que yo quiero mostrarles acá una cosa. Recuerden que los diagramas de Bode, este diagrama de Bode acá, mejor dicho, lo que hice con ese pedacito de código es que metí en un solo diagrama de Bode el bode del compensador, el bode de la planta y el bode del completo, del sistema completo, compensador y planta. ¿Listo? Están dibujados en el mismo diagrama de bode para que ustedes se den cuenta de cómo es simplemente el aporte de cada uno de ellos y para darse cuenta que realmente lo que les dije al principio, los bode terminan sumándose sus fases, ¿sí? Entonces miren acá. Primero que todo, ¿dónde quedó mi frecuencia de corte, no? Cuando la magnitud del sistema total, el sistema total es el que está de azul. El que está así como rojito es solo la planta. Y el total, pues, es el que está con un color como amarillo, como hueso. Miren, voy a colocar el cursor aquí, perdón, donde el total, que es el amarillo, pasa por 0 decibeles, acá. Ahí. Voy a colocar mi cursor. Miren la frecuencia, ¿sí? La magnitud está, bueno, se me corre un poquito, pero la magnitud está en 0 decibeles, prácticamente. ¿Sí? Es que no quiero moverlo mucho porque vuelve y me pasa lo mismo. Bueno, ahí quedó más exacto, más cercano al 0 decibeles. Miren la frecuencia, 16.9. Recuerden que esa fue la nueva frecuencia de corte. ¿Se acuerdan cuando nosotros calculamos mi nueva frecuencia de corte? Eso es lo que nosotros llamamos WC. Ahí está, 16.9. Ahora mi frecuencia de corte nueva es esa. Ahí está, demostrado, ahí están los 0 decibeles. Y miremos qué me aporta cada uno de los bloques. El compensador, ¿qué me está aportando en fase? El compensador, en fase. Me está aportando una fase de 52.6 grados, ¿bien? Aquí está, 52.6 grados. ¿Recuerdan cuánto fue el aporte deseado? Cuando nosotros calculamos el aporte deseado o el aporte que me tenía que entregar el compensador, este de acá, miren lo que nos dio. Miren, miren el valor, 52.6. ¿Se acuerdan cómo salió ese valor? Restando el margen de fase deseado menos el margen de fase inicial y sumando una compensación como de 10 grados, ¿sí? El factor de ajuste. Entonces, con eso estamos confirmando y reconfirmando y corroborando que efectivamente el diseño que hicimos es correcto, porque el compensador efectivamente me está agregando esos 52.6 grados al margen de fase. ¿Listo? Y el total, bueno, la planta en esa misma frecuencia de corte, en los mismos 16.9, vamos a dejarlo en 16.9 exacto. Mm, Bueno, por ahí, bueno, siempre se me pasa un poquito. Mire, la planta que en esa frecuencia de corte, la planta tiene una fase de menos 170. Y vamos esto por acá. Y acá, en esta parte de acá, miremos lo que me da el total. Fíjense que la fase del compensador es 52.6 en la frecuencia de corte nueva. La de la planta es menos 170. Si yo sumo menos 170 más 52.6, pues miren que me da los menos 117, que es la fase total.
del sistema total. Por eso aquí se reitera y se confirma lo que se explicó al principio. Las fases se suman. ¿Se acuerdan? Las fases se suman. ¿Alguna pregunta allí? No sé. Tutor, y en dónde, digamos, nosotros, bueno, me perdí ahí cuando dice que el sistema de enlace cerrado generado se desempeña con un error menor al 3%. Ah, sí, sí, ya eso es lo que nos falta confirmar. Ya vamos para allá. Un momentico, ya vamos para allá. Que eso simplemente es con la respuesta escalón. Pero entonces hay que cerrar el lazo primero, ¿no? Sí, hay que cerrar el lazo primero en el MATLAB. Ya lo hacemos. Sí, tutor, y Ah, lo otro pero- era que cuando nos dijo que nos iba a explicar lo del el factor de ajuste, ese que usted me dijo que lo podíamos variar 10, Ujú. el Sí, que ustedes, tienes pues, ahí en el chat. el factor de ajuste yo ahí lo coloqué de 10. Ustedes lo pueden colocar de 5 a 12 grados más o menos. Lo que pasa es que cuando uno incluye el compensador, el diagrama de Bode se corre. Entonces, al correrse, la magnitud o el margen de fase varía. Entonces, para prever que nos salgamos del margen de fase, entonces nosotros aseguramos que lo que me dé el compensador, a eso que me da el compensador, nosotros le aseguramos unos grados adicionales para que al momento de meterlo y el diagrama de Bode se corra en la magnitud, pues la margen de fase no se me salga de los parámetros. Sí, eso es lo que se busca. Pero, tutor, ese valor es de acuerdo, digamos, a nosotros como diseñadores, Sí, ese señora. factor. Sí, Ah, ok. sí, ese factor lo incluyen ustedes. No es un, no es un factor único, no es un factor, digamos, que se calcule, sino que es un parámetro de diseño. Eso es de cada uno como diseñador. Bien. Bueno. Mm, listo, entonces, es que estaba revisando acá lo de las magnitudes y veo que la magnitud total me da en la frecuencia de corte nueva, ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, me da 35.3 decibeles, el de la planta es de 35.3 decibeles también, es que no sé, espera un momento, venga, volvamos a colocar el cursor, creo que acá, magnitud, aquí me tiene que dar 0 decibeles, si yo estaba mirando algo raro ahí, es porque me da 35 decibeles cuando debe ser es precisamente 0 decibeles, ¿no? Está. Observen algo en la magnitud. Ya vimos que las fases se suman, ¿cierto? ¿Qué pasa con las magnitudes en decibeles? También se suman. Miren, el compensador me da una magnitud de 35.4 y eso me contrarresta la magnitud de la planta que es de menos 35 pues digamos también 35.4 y esa sumatoria es lo que me da los 0 decibeles. Y ustedes dirán que yo expliqué al principio que las magnitudes se multiplicaban, ¿sí lo recuerdan? Que las magnitudes se multiplicaban porque eran fasores. Lo que pasa es que aquí está en decibeles la suma. Y ustedes recuerdan cuando vieron en variable compleja o cuando yo tengo, hay una propiedad de los logaritmos, ¿sí recuerdan? En donde dice que si yo tengo, recuerden que para pasar la magnitud numérica a decibeles es 20 por el logaritmo de la magnitud, ¿lo recuerdan? ¿Qué pasa si yo tengo una multiplicación de magnitudes? ¿Quién recuerda esta propiedad de los logaritmos? Si yo multiplico dos magnitudes y le saco el logaritmo, recuerden que esto es como si tuviera la suma de los logaritmos, ¿recuerdan? Esto es una propiedad de las matemáticas. Y entonces, esto es en decibeles y esto también es en decibeles.
Entonces, en decibeles terminan es sumándose. Por eso me da los 0 decibeles. Uno es de 35 y el otro es de menos 35. Y al sumarse me da los 0 decibeles, que es la frecuencia de corte. ¿Sí es claro ahí? Entonces, realmente las magnitudes de los bloques se multiplican, las magnitudes. Lo que pasa es que al pasarlo a decibeles, son sumándose los decibeles. ¿Sí? ¿Es claro ahí? Bueno, Sí, señor. listo. Listo, entonces hagamos ya la última parte para terminar la CIPA y también pues que descansen ustedes. Eh, yo quería explicar un poquito el de atraso, pero no nos alcanza el tiempo. Entonces, acá, terminemos haciendo el feedback. ¿Qué es el feedback? Pues planta por compensador y pues la realimentación unitaria, ¿no? Entonces miren que cuando yo le metí el compensador se aumentó un grado, ¿no? Un orden. La planta era de orden 2. Con el compensador quedó el lazo cerrado de orden 3. Ahí está. Saquemos una nueva figura y a eso apliquémosle un escalón. Miren mi respuesta a escalón. Ya del lazo cerrado, ¿sí? Del lazo cerrado porque aquí sí ya, como ya se diseñó el compensador, lo que tenemos es aplicar un escalón, pero ya al lazo cerrado y mirar qué sale aquí, ¿sí? Esa es la respuesta, miren. Está cumpliendo con el error en estado estacionario. Miremos cuál es el error, miren. Ese es mi set point, ¿cierto? Y miremos qué característica me da esa respuesta. Y miramos las características, que eso ya es en el tiempo, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos. Entonces miren que el diseño en frecuencia es mucho más flexible y es mucho más completo porque no solamente me permite diseñar como tal en frecuencia, sino que además también, mire que tiene cierta correlación con el tiempo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, vea, yo puedo trabajar con parámetros de tiempo y parámetros de frecuencia. ¿Cuánto me dio el valor final? 0.98. O sea que ¿cuánto es el error? Si el set point es de 1 y me da 0.98, ¿qué error tengo? El error que habíamos calculado era el 2% exacto, ¿se acuerdan? Ese fue el parámetro de diseño. Cuando nosotros arrancamos el diseño, el código, dijimos que el error era el 0.02. Ustedes, si dice que en la guía dice que el margen de fase es de mayor a 55 grados, entonces ustedes también como diseñadores pónganse una margen de fase que ustedes quieran. Entonces, mayor a 55 puede ser cualquiera. No se vayan a pasar de 65 grados, que sería como el máximo, la máxima compensación de un compensador en adelanto. Eso lo pueden corroborar ahí en el libro de Ogata. Y si dice menor al 3%, pues pueden trabajar inclusive con ese 2%, ¿sí? Aquí eh, nosotros nos propusimos una margen de fase de 60, nos dio un poquito más, no importa, y nos propusimos un error del 2%. El error fue exacto, ¿sí? Ahí se dan cuenta, miren, el error fue exacto porque hay una diferencia de 2% con respecto al set point. Y entonces estamos cumpliendo tanto el error como margen de fase. Y listo nuestro diseño de compensador. Como les digo, ustedes pueden hacer en adelanto, atraso, y si quieren incursionar en adelanto, atraso, háganlo. De todas maneras, desde que cumplan los parámetros, pueden utilizar cualquiera, ¿listo? Sí los invitaría a que revisen un poquito la parte del diseño en atraso, como para que miren un poquito cómo es la cuestión, pero pues no es muy diferente. O sea, realmente el compensador es muy parecido. Ahí lo único que hay que tener en cuenta es que cuando se seleccionan los polos y el cero, la frecuencia de esos polos y ceros sí se toma casi como que una décima parte de lo que me da. ¿Se acuerdan que la frecuencia de corte nosotros nos dio una frecuencia de corte X? En este caso creo que eran 16 radianes y con esa directamente colocamos el polo y el cero. En el compensador en atraso revisen y verá que le solicita que sea una década
menos, o sea, 10 veces menos la frecuencia de corte, para que no afecte tanto el comportamiento del sistema. Listo, apreciados estudiantes, no sé si tengan ya alguna otra inquietud, si no, pues creo que ya podemos dar por finalizado. Eh, Voy a ver si logro programar un zip antes de terminar la actividad, pero ya para lo que tiene que ver con el PID, que el PID es un diseño mucho más corto porque es muy experimental, ¿sí? Entonces no, y además que en la guía a los PIDs, fíjense que los dejan muy abiertos, ¿sí se han dado cuenta que no exigen ningún parámetro? Simplemente dicen diseño un PID utilizando Ziegler-Nichols y varíe algunos parámetros para mejorar la respuesta. Entonces ustedes ahí tienen una amplia libertad para que no, no, no se tomen como una camisa de fuerza los parámetros de diseño. En cambio, el primer punto sí era específicamente con parámetros de diseño. Listo, entonces pues nada, muchas gracias a los que asistieron. No se les olvide, bueno, yo creo que ya no. Lo que pasa es que como este nuevo sistema de CIPAS para la parte de la asistencia, ustedes tienen que confirmar, ¿cierto? Ahí en el campus virtual. Entonces, y no sé, ustedes me confirmarán si es la información cierta. Creo que a ustedes les sale solamente durante cierto tiempo después de iniciado el CIPA para que confirmen. No sé si me parece que es así, no sé. Sí, la confirmación de la asistencia es después de que se inicie Ujú. el CIPA. Y dan cierto tiempo, me parece. ¿Por dónde entra uno? Disculpe, porque yo entro, hago la asistencia, pero no, no chuleo nada. Cuando ustedes entran a mis cursos virtuales, ¿sí? Ahí aparece en el listado de CIPAs. Entonces, cuando se oferta el CIPA, me puedo terminar aquí la grabación ya para que esto no quede pues, en la grabación y no sea tan larga. Listo. Bueno, entonces les decía,